padres que vienen de otra época, de otra educación, de otra crianza, te ha costado? Por ejemplo, tú hiciste público tu orientación sexual. Sí. ¿Qué te costó, cómo te costó con unas personas tradicionales de otra crianza hablar de este tema con Fue bien ellos? difícil. Primero, porque yo no les conté. O sea, un día yo tenía un noviecito, ¿Ya? yo lo llevé a mi casa. ¿En pandemia o no? No, 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 fue antes de pandemia. Yo tenía 18 años. Ya. Entonces lo llevé a mi casa porque mi mamá había salido a unas olimpiadas del colegio de mi hermana. En teoría Ya. iba a demorar 5 o 6 horas en el colegio, pero ella volvió antes de tiempo porque se olvidó unos pompones Y te encontró y me con él. encontró. Pero, no, no, no. No, Ya. estábamos en una situación Ya. educada, sentados Ya. en el sofá de la casa, Ya. pero claro, escuchamos la puerta, la llave y nos pusimos nerviosos. Entonces nos paramos, El nerviosismo los delató. sí, nos paramos y en la torpeza de los nervios rompimos una mesa de centro de vidrio. Sí, no, fue una novela, un caos. ¿Y tu mamá qué hizo? Entró y se volvió loca mi mamá, claro, porque O sea, tu mamá al toque sí se dio cuenta O sea, de la situación. yo creo que los papás siempre saben en el fondo. Siempre saben. Lo que pasa es que a veces no quieren enfrentar la Sí, situación. siempre saben. Y por ahí, un poco para usar el lenguaje de algunos papás, ¿no? Porque no quiero decir algo que pueda afectar a otras personas, pero en el lenguaje de mis papás tenían la esperanza de que sea un presentimiento equivocado, digamos, ¿no? ¿Ya? Y esperaban que sea que yo se lo confirme. Entonces mi mamá se enteró de esa manera, ¿no? Y fue un caos, empezó a gritar, a llorar. ¿Y Me cuando se acuerdo enteró que- tu papá? Mira, cuando yo tenía 17 años, ya yo pensaba en qué momento. Era una tortura. Era como sentir que tú habías matado a alguien. Perdón, que no habías matado a nadie y tenías que como que confesar un crimen. Yo decía, pero ¿por qué siento que tengo que confesar algo como si fuera un crimen? ¿Me dejo entender? Yo decía, ok, cuando yo le cuento a mis papás, mi mamá me va a sostener y mi papá me va a matar a golpes. Era lo que yo sentía. Qué terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Pero fue al revés. O sea, fue al revés. Mi mamá enloqueció. Mi mamá enloqueció. Me acuerdo mucho En que... esa ocasión, en ese Sí. día que tu papá también se enteró así de golpe. Sí. Mi mamá enloqueció. O sea, se metió a su cuarto, se encerró en el baño, se puso a fumar un montón, me acuerdo. ¿Ah, sí? Y mi mamá llamó a mi papá por teléfono. Le La dijo, típica, ¿no? Sí, ven a la casa. Me acuerdo mucho que mi mamá usó una frase que dentro de su dolor sacó, que fue, ven a la casa que yo no sé qué hemos criado. Qué doloroso. Sí, Como pero... hijo, qué doloroso sentir Sí. que tu padre o tu madre te dice eso. Sí, ¿no? pero la entendí al 100%. La entiendo, obviamente que sí. Mi papá llegó a la casa, yo dije, uy, ya, o sea, ya fue, hasta acá llegué. O sea, gracias por toda la vida. No, acá terminó mi Acá muero. camino. Hasta acá llegué. Y yo recuerdo que le puse seguro a mi puerta del cuarto, porque no quería que nadie entre, ¿no? Mi papá entró, me zamaqueaba la manija, mi papá. Abre, 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 abre. Yo, no, 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 no. Y a tanta insistencia tuve que abrir la puerta. Y dije, o sea, o la abro yo, O él te la o abre. él la abre, o la tumba, qué sé yo, ¿no? Entonces él entra y me dice, ya, cuéntame qué ha pasado. Le decía, papá, o sea, ya mi mamá te ha contado. ¿Y sabes qué, Magali? Yo no podía ni siquiera en ese momento, ni a solas, ¿ah? Yo solo podía decir, soy gay. Pero no me salía, no podía ni a solas pronunciarlo. Me daba, no sé, o sea, estaba aún procesando algo, ¿no? Y yo sé que es complicado porque la gente que no tiene, que es heterosexual, digamos, podría decir, pero ¿qué lo eliges? Es que alguien te tocó. No, es que yo te puedo decir, o sea, frente a frente, mirándote que a mí nadie me tocó de niño. Exacto, es que no, yo es no lo eso, elegí. naces así. Correcto. No lo eliges. Por eso es que a Correcto. nuestros hijos no tenemos que hacerlos sentir culpables Ujú. de que un día descubran que no son como lo que queremos, clasificarlos en dos géneros. Correcto. O sea, tenemos que dejarlos más libres y no hacerlos sentir culpables por algo de lo que no tienen la culpa. Es que es así, porque, o sea, si nos sentamos a pensar, oye, ¿en qué momento de tu vida cuando naciste dijiste, ok, yo voy a elegir ser heterosexual? Y siempre uso el ejemplo de, ¿tú crees que si yo pudiera elegir qué me gustaría en esta vida, al día cero de nacido hubiera elegido nacer y sufrir en un país homofóbico como el nuestro? No hay forma. O sea, si hubiera podido elegir no sufrir a los 5 o 6 años en el nido, hubiera elegido ser heterosexual y ser normal para el mundo y no sufrir a los 5 años en el nido. Pero es que ¿Me dejó entender? nuestro concepto de normalidad tiene que cambiar. Ujú, ujú. ¿Y tu papá qué hizo? Bueno, mi papá entró
y me dijo, quiero que tú me digas. Digo, papá, es que yo no puedo ni siquiera decírmelo a mí. Entonces te pido que no me hagas decírtelo porque no estoy preparado. Y él me lo dijo, ¿qué? ¿Eres gay? Sí, ya, ¿y cuál es el problema? Y yo le digo, no sé cuál es el problema. O sea, me siento raro. Y fue como muy complicado. Fue muy complicado. Yo recuerdo que por 3 días después me sentía, ¿sabes qué? Como un extraño en mi propia casa. Sentía que, no sé, que ya no sé, que El no... ambiente no era igual. No era igual. La Pero, tensión se podía cortar con una tijera. o sea, yo me sentía extraño, como un ente, como una persona nueva en mi propia casa. Me sentía raro, no parte de... No sé, era raro. A partir del día 4 ya me sentí un poco mejor. ¿Y Y tu mamá? fue complicado. Mi mamá y yo siempre tuvimos, Han ahora sido la muy tenemos. unidos. Sí, ahora también la tenemos. Pero en ese espacio sentí que algo se rompió. Y yo dije, ya nunca más va a ser igual. O sea, sentí que mi mamá y yo nos habíamos como, algo se había roto habían entre distanciado. nosotros. Ujú. Luego, no recuerdo porque creo que yo, por un tema de escudo protector, no sé, he bloqueado algunos momentos de mi vida, de ese momento. No recuerdo con claridad en qué momento retomamos la comunicación, no lo recuerdo. Pero luego sí recuerdo que hemos viajado con mi novio, mi papá, mi mamá y yo. Sí, Ah, qué nos bien. fuimos de viaje. Luego, no quiero O sea, ellos terminaron por aceptarlo finalmente. terminaron por ¿Y con tu aceptarlo. madre has vuelto a tener esa, digamos, unión que tenías antes? Sí, 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 sí. Sí, porque mi mamá es una mamá muy cercana. Es una mamá con los dos. Es muy horizontal. Ellos no son verticales de que yo soy tu papá, haz lo que te digo. No. Y también la verdad es que yo he crecido. Yo no le pido un sol a nadie. Y yo soy muy honesto con mis papás. Yo les agradezco el don de la vida. O sea, gracias por darme la vida. Pero soy su hijo, sí. Pero soy un ser independiente también que Así es. tomo Que mis toma- propias toma decisiones. Y tienes que vivir tu Correcto. vida en el estilo que tú quieres. Sí. Tienes Sí. que equivocarte las veces que necesitas equivocarte. Sí. Porque a nuestros hijos le podemos decir, no vayas por este camino, no tomes esta decisión, solo como un consejo, Ujú. no como una imposición. Porque finalmente nuestros hijos tienen que caerse, tienen que levantarse, aprender sobre todo a levantarse. Porque finalmente la vida es así. Sí. Tus hijos no son tus hijos. Ujú. Yo siempre digo eso cuando a mí me dicen, ¿cómo es posible que tu hijo viva tan lejos, sea alejado de ti? No, me encanta que pueda volar, que pueda tomar sus propias decisiones, que sienta que él es un ser humano que tiene nombre y apellido en otro lado y que no es el hijo de. Me encanta. Eso a mí me gusta mucho porque creo que a los hijos hay que dejarlos crecer en libertad. Tal cual. Lo que pasa es que creo que en nuestro país hay mucha esta idea de que el papá tiene que decirte hasta el día de tu muerte qué tienes que hacer. Y yo afortunadamente agradezco a los papás que tengo, que yo puedo sentarlos y decir, ¿sabes qué, papá? Yo me voy a independizar sin dejar de pagar lo que tengo que pagar en tu casa. Quiero viajar. Por ejemplo, Navidad. El año pasado le dije, papá, mamá, Navidad quiero pasarla solo. Quiero irme de viaje solo. Pero en Navidad, sí. Navidad. Me hace feliz poder decir, ok, quiero pasar Navidad en Estados Es Unidos con la duro, nieve. ¿no? Para los papás, ¿no? Es Porque duro. sobre todo ustedes son 4 hermanos, 2 papás. Es duro que uno de ellos no esté. Sí, pero... Pero a veces hay que respetar esas decisiones. Sí. Ellos entienden, creo que con el tiempo han entendido mucho más mi carácter y mi forma de pensar. Y yo siempre he sido igual, solo que antes no tenía los medios para pasar Navidad en Estados Unidos. Ahora quiero cumplir ese sueño que no puede cumplir, no sé, a los 18 años, ¿no? Y digo, ok, en Navidad, ¿qué cosa quiero hacer? Quiero pasar realmente Navidad con mis papás y con familia extendida, a quien de repente no quiero ver, pero entiendo que mis papás sí. Ok, si tu decisión es pasar Navidad, me invento, con tus hermanos y tu mamá y la cuñada y la consuegra, sé feliz ahí. Yo decido no estar ahí. Decido pasar Navidad donde yo quiera. Y ellos lo entienden y yo lo agradezco además.